Muy buenas noches, les saluda Roberto García Amaya. Estamos listos para compartir la palabra de Dios en esta noche. Estamos desarrollando la serie El fruto del Espíritu Santo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la tercera manifestación, que es paz. Paz. Vamos a leer la Escritura, Gálatas 5, 22 y 23, donde se describe el fruto del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto significa que no existe ninguna limitación para la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es importante recordar cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, es que es un solo fruto con 9 manifestaciones. Como vemos al leer la Escritura, se habla del fruto, no de los frutos. Es un poco complejo cuando comenzamos a conocer del tema. Sin embargo, en la medida que vamos adentrándonos en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos entendiendo mejor este concepto. Es importante también saber que de las 9 manifestaciones, hay 3 manifestaciones que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Hay 3 manifestaciones que tienen que ver en nuestra relación interpersonal con el prójimo. Y hay 3 manifestaciones que tienen que ver con nuestro desarrollo y crecimiento personal. De hecho, paz es la tercera manifestación que tiene que ver en nuestra relación con Dios. Ahora, cuando hablamos de paz, debemos entender que hay un concepto natural, pero también hay un concepto espiritual. Hay una aplicación natural de la paz y hay una aplicación espiritual. La aplicación espiritual viene por la obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros cuando nos concede la oportunidad de dar fruto. Pero vamos a ver la parte natural primero, porque en la parte natural nos ayuda a entender cómo aplica la paz en el plano espiritual. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hay por lo menos 8 acepciones o 8 conceptos que tratan de explicarnos la paz de manera natural. El primer concepto dice que paz es una situación en la que no existe lucha armada o conflicto. Por ejemplo, nuestro país, El Salvador, vivió un conflicto armado por muchos años hasta que se firmaron los acuerdos de paz. Eso significaba que se le ponía fin al conflicto armado. Pero también tiene que ver con las relaciones interpersonales, no solamente los conflictos que pueden darse en el contexto político o social. También en las relaciones interpersonales puede haber cierta inconsistencia o anormalidad en las relaciones que provoquen tensión, que provoquen estrés, que provoquen ansiedad. Todas esas situaciones, cuando se logra un acuerdo, se dice que estamos en paz. Cuando hacemos las paces con esa persona con la que hemos tenido alguna desaveniencia por diferencia de criterios o malos entendidos. Hay una tercera definición o concepto respecto a la paz que dice que es un acuerdo alcanzado entre naciones que pone fin a una guerra. Ya lo mencionamos, se relaciona mucho con el primer concepto. Y dentro de las palabras específicas que se utilizan en estos casos, una de esas es tregua. Tregua.
O sea, cuando ambas partes han decidido desistir de la violencia, de la guerra. Hay otro concepto de paz que tiene que ver con nuestro entorno, con las circunstancias que nos rodean. Y se dice que paz es ausencia de ruido o ajetreo. Ausencia de ruido o ajetreo. Y se refiere al hecho de que hay tranquilidad. En El Salvador suele pasar que dentro de las colonias o de los barrios hay gente ruidosa. Y entonces en una misma cuadra pueden haber simultáneamente al menos, imagínense que un pasaje de una colonia pueda tener 20 casas. De esas 20 casas, 10 tienen música a alto volumen. Y cada casa tiene un género musical distinto y cada quien quiere hacer prevalecer el sonido de la música que le gusta. Uno tiene ranchera, otro tiene cumbia, otro tiene bachata, y entonces al pasar por esos pasajes hay un solo desorden. Pero en el momento en el que todos se hostigan porque no pueden oír la música de su preferencia y apagan el sonido, entonces queda un estado de tranquilidad, que a eso también se puede considerar una condición de paz. Hay otros conceptos, pero me voy a referir específicamente a dos conceptos que en lo personal llamaron mi atención porque no solo se enfocan en las cuestiones naturales. Y dice uno de los conceptos que dentro del cristianismo es un sentimiento de armonía interior que reciben los fieles a Dios. Sentimiento de armonía interior que reciben los fieles a Dios. Y esto se refiere particularmente al momento en el que el individuo viene y reconoce el señorío de Dios en su vida, el señorío de nuestro Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, experimenta el perdón de Dios y en ese momento surge esa condición de paz. Ese momento especial en el que nos sentimos perdonados por Dios. Ahora, hasta ahí no hemos hablado del fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado de condiciones puramente naturales, circunstancias puramente naturales, que son estados o condiciones de paz, sí, pero natural. Todavía no hemos tocado el punto espiritual. Ahora, dentro de la sociedad, dentro de los gobiernos, dentro de los estados, todos buscan la paz, porque todo el mundo sabe que la guerra no trae ningún beneficio para nadie, salvo para aquellos que venden armas. A lo largo de la historia hemos visto cantidad de conflictos armados en los cuales el tráfico de armas, la venta de armas ha sido el negocio por excelencia. Pero eso en el estado puramente natural. Hay que entender que mientras el ser humano no tiene un verdadero encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, es incapaz de tener paz en su vida personal. Es incapaz, es imposible que tenga paz en su mente, es imposible que tenga paz en su corazón, en sus emociones. ¿Por qué? Porque la Escritura misma dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nuestro interior no hay paz, difícilmente va a haber paz en nuestro exterior. Ahora, veamos los conceptos bíblicos. ¿A qué se refiere la paz en términos de convivencia?
se refiere en primer lugar a que la culpa ha desaparecido, que ya no nos atemoriza el acercarnos a Dios, porque hemos experimentado esa paz de Dios que nos da la tranquilidad, que nos da la serenidad, que nos da la confianza de poder acercarnos a Él y llamarle Padre. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso es sumamente difícil alcanzar un estado o condición de paz. Entonces, cuando vemos que la Escritura dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, está hablando de una situación que supera todo lo que hemos hablado. Porque el estar en esa condición de armonía, en esa condición de comunión, en esa relación cercana, en esa relación íntima con Dios, es lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. No es una cuestión natural, no es producto de un acuerdo, no es producto de una solución humana. El fruto del Espíritu Santo nos permite tener esa cercanía con Dios, esa seguridad de que hemos hallado gracia delante de Él, esa confianza que quita todo temor, porque también la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es el Espíritu Santo el que propicia que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Humanamente es imposible. Pero para que lo comprobemos escrituralmente hablando, quiero que me acompañe a leer de Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8 explica con claridad esta situación. De hecho, el tema del capítulo es viviendo en el Espíritu. Ahora solo vamos a leer unos cuantos versículos nada más para que entendamos el concepto. Verso 5 en adelante. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ojo, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y esto es importante entenderlo. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí lo explica. Lo explica por qué. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces se da cuenta usted que en el plano natural es imposible tener paz. O sea, la verdadera paz, que es fruto del Espíritu Santo. Naturalmente es imposible. Y dice el verso 8 de Romanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El apóstol es tajante en cuanto a esta enseñanza, a esta instrucción. Dice, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tajante, radical. Ahora comprenderá usted que tener paz como manifestación del fruto del Espíritu Santo no es algo sencillo, y no es algo que lo voy a obtener porque
alguien oró por mí y ya ahora tengo paz. La manifestación del fruto del Espíritu, que se llama paz, es algo que se desarrolla a consecuencia de la relación y comunión que yo tengo con Dios. ¿Cuándo? Cuando dejo de vivir según la carne y comienzo a vivir en el Espíritu. Ahora le pregunto, ¿usted vive según la carne o según el Espíritu? Tristemente, la mayoría seguimos viviendo según la carne. ¿Por qué? Nos movemos en un entorno completamente carnal, completamente natural. Trabajamos, estudiamos, convivimos con la gente en un estado completamente natural. Ninguno de nosotros tiene alas ni vuela todavía. Pero es parte de nuestra tarea personal el lograr que nuestra vida vaya en un crecimiento continuo a fin de poder experimentar la vida en el Espíritu. Otra cosa importante, en el mismo capítulo 8, pero ahora el verso 16, vea lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo se encarga de traer ese testimonio de que ya no le debemos a Dios porque Él ha perdonado nuestros pecados. La culpa es una de las situaciones que entorpece la comunión con Dios. Y la culpa, cuando está presente en nuestras vidas, nos genera inseguridad. Nos genera esa expectativa de castigo. Nos genera esa expectativa de juicio. Y entonces en esa condición, temiendo el castigo, temiendo el juicio, temiendo la disciplina del Señor, es difícil tener paz. No se puede tener paz. Cuando la persona vive en temor, no puede manifestar paz. Los evangelios nos muestran un acontecimiento interesante. Estaban cruzando el mar de Galilea. Había una gran tempestad, pero dice que el maestro dormía en la popa de la barca. Estaba dormido. Pero los discípulos estaban asustados, amedrentados, afligidos, preocupados. De hecho, lo van a despertar, le dicen, maestro, maestro, sálvanos que perecemos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido en medio de la tempestad? Porque él tenía paz, tenía seguridad, tenía confianza, tenía ese estado de plenitud en su relación con el Padre, entonces no le preocupaba absolutamente nada. ¿Qué es una de las primeras cosas que sucede cuando usted no tiene paz? Le cuesta conciliar el sueño, le cuesta dormir, porque hay un estado de inseguridad que racionalmente no lo logramos identificar, pero que nuestro espíritu lo sufre. Y entonces se nos va el sueño, nos da insomnio, porque no sabemos qué pueda pasar mientras dormimos. Pero cuando la paz de Dios está en nosotros, como manifestación del fruto del Espíritu Santo, nada nos amedrenta,
nada nos aflige, nada nos preocupa, nada nos quita el sueño. Porque la paz de Dios, mediante la manifestación del fruto del Espíritu Santo, está siendo una realidad en nosotros. ¿Cómo obtenemos esa paz? ¿Cómo la obtenemos? En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que hemos hecho las paces con Dios. Que no hay nada que el enemigo pueda señalarnos como una falta, como un agravio, como un pecado cometido contra Dios. Y usted seguramente ha visto o ha leído la historia de Job. Dice la Escritura que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, a tal punto que dice que ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, por si acaso sus hijos hubieran ofendido a Dios o hubieran pecado contra Dios. Sin embargo, como Job conocía la conducta de sus hijos, tenía un temor. El temor de que algún día Dios se pudiese fastidiar, hartar de la conducta de sus hijos. Porque la Escritura deja entrever que sus hijos vivían naturalmente disfrutando los placeres naturales. Dice que hacían banquetes con esplendidez. Y cada uno dice por turnos. Ahora el asunto es este: Job vivía con un temor de que pudiesen pecar, de que Dios pudiese en algún momento sentenciar juicio con ellos. Por eso dice, después de que lo ha perdido todo, dice: me ha sucedido lo que yo temía. Y el temor viene como producto de la culpa. Y la culpa es el resultado del pecado. Entonces, lo primero que necesitamos para que podamos experimentar la paz de Dios como manifestación del fruto del Espíritu Santo es haber hecho las paces con Dios. Es haber confesado nuestros pecados delante de Dios. De hecho, primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo hace. No lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde, que es confesar, arrepentirnos, apartarnos. Es lo que nos corresponde. Pero el resultado de esa acción es la manifestación del fruto. Paz. En el cual hace desaparecer el temor. Hace desaparecer esa expectativa de castigo. En segundo lugar, necesitamos mantener la comunión con Dios. ¿Y cómo mantenemos la comunión con Dios? Hay elementos importantes que nos ayudan a mantener la comunión con Dios. Uno de esos elementos que en lo personal yo le llamo una herramienta de edificación personal es la oración. Cuando usted puede venir delante de Dios y abrir su corazón y su mente delante de Él de manera transparente y hablar con Él en total confianza, en total certidumbre de fe, entendiendo y reconociendo que Él le escucha y que no solo le escucha, le va a responder. Porque tristemente la forma de orar que hemos aprendido a lo largo de los años ha sido pedir, 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 amén y adiós. Pero Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros.
pero nosotros no nos tomamos el tiempo para tener esa comunión con Dios. No nos tomamos el tiempo para escuchar a Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a ser edificados? La segunda herramienta que contribuye a que podamos tener plena comunión con Dios y entender la voluntad de Dios son las Sagradas Escrituras. Cuando leemos la palabra, una vez que la recibimos, es responsabilidad nuestra hacer la vida. Porque la palabra en sí, dice la Escritura, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, al leer la palabra nos infunde vida. Porque además la palabra, siendo esa espada de dos filos, provoca en nosotros ciertos cortes en hábitos, en actitudes, en conductas que ya no deben ser parte de nuestra vida como cristianos. La tercera herramienta que contribuye a que podamos experimentar el fruto del Espíritu Santo es la convivencia cristiana, cuando usted se reúne para adorar a Dios en compañía de otros creyentes. Llámele culto, llámele un servicio, llámele un encuentro, llámele un retiro. Cuando usted se junta con otros creyentes para adorar a Dios, para buscar la presencia de Dios, para recibir la instrucción de Dios, esa convivencia provoca comunión a nivel humano, pero al mismo tiempo provoca una interacción con Dios en la que todos los que estamos reunidos nos disponemos para recibir de parte de Dios. Por eso dice la Escritura que donde dos o tres están congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios siempre ha buscado la comunión, Dios siempre ha buscado el tener ese acercamiento, esa relación con nosotros. Y Él desea que nuestra vida sea fructífera. La parábola de Juan 15 nos lo explica, la parábola de la vid verdadera. De hecho, el verso 5 de ese capítulo 15 de Juan dice claramente, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, necesitamos desarrollar esa vida de comunión, pero se requiere constancia, se requiere disciplina, se requiere perseverancia y establecer nuestra relación con Dios y establecer a Dios como la prioridad más importante de nuestra vida. ¿Recuerda usted el gran mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando decidimos hacer a Dios nuestra prioridad de vida, todo lo demás se va poniendo en orden. El problema de la mayoría de creyentes el día de hoy es que ven a Dios como una opción, como alguien a quien pueden recurrir cuando están enfermos, cuando tienen problemas económicos, cuando tienen problemas laborales, cuando los están quebrando en la universidad, cuando se pelean con la familia, cuando hay desavenencias entre cónyuges, y entonces pareciera que a Dios podemos acudir solo cuando hay una emergencia. Y esa es una idea totalmente equivocada, porque el deseo de Dios es que la comunión
sea permanente, sea 24/7 y no una forma esporádica de relación. Por supuesto, Dios ha provisto todos los recursos para que usted y yo tengamos relación con Él. Pero necesitamos hacer la parte que nos corresponde. Ahora, también es importante entender que la mayoría, o casi la totalidad, de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo se desarrollan en condiciones hostiles. Se desarrollan en condiciones a veces desfavorables. Por eso dice el apóstol Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero también la prueba de nuestra fe produce paz. La prueba de nuestra fe produce gozo. Y prueba significa que hay una etapa de evaluación, de valoración, en la que somos sometidos primero para que descubramos, para que entendamos nuestra verdadera condición. Ahora, el deseo de Dios no es reprobarnos. El deseo de Dios es promovernos. Pero la perspectiva con la que yo enfrente ese momento, esa etapa, ese proceso, juega un papel determinante en el resultado. Porque si yo tengo una expectativa de castigo, porque hay culpa, porque hay temor, y no doy el paso a un arrepentimiento genuino, entonces las cosas no van a mejorar. Por el contrario, puede ser que empeoren. Seguramente usted ha leído o ha escuchado la historia de Jonás. A Jonás se le dio una tarea, que era ir y predicarle a una ciudad llamada Nínive, que si no se arrepentían, en 40 días el juicio de Dios los iba a destruir. Pero resulta que Jonás odiaba a esa nación. Y entonces digo, ¿para qué voy? ¿Que los destruya Dios? Pero Dios, si bien es cierto, había declarado un juicio, lo que Dios deseaba era que se arrepintieran. Entonces, esa es la razón por la cual Jonás decide ir en sentido contrario. En lugar de ir hacia la ciudad, se va en sentido contrario. Y usted sabe lo que pasó. Estando viajando en sentido contrario a la ciudad de Nínive, se desata una tempestad tan grande que afligió a los marineros más experimentados que iban en la embarcación, a tal punto que dice que echaron suertes para ver a causa de quién se había desatado esa tempestad. Y descubrieron que era Jonás. Cuando Jonás se ve al descubierto, dice, bueno, ni modo, yo soy la causa, arrójenme al mar y sálvense. Y dice la Escritura que Dios había preparado un gran pez para que lo tragara. El resto de la historia usted la conoce, pero ¿cuál es el punto de esto? Cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios, nuestra condición no va a mejorar. Cuando nos resistimos a hacer lo establecido por Dios, nuestra condición va a empeorar. Entonces, ¿qué es lo más sensato? ¿Qué es lo más lógico? Obedecer. No estoy diciendo que sea una situación fácil, porque en algunos casos lo que Dios está ordenando, por ejemplo, es que hagamos las paces con alguien.
Ve y pídele perdón. Y uno reflexiona y dice, pero es que yo soy el ofendido. A mí me trataron mal, a mí me lastimaron, a mí me hirieron, a mí me criticaron, a mí me faltaron al respeto. ¿Cómo voy a ir yo a pedir perdón? Pero la Biblia dice que eso es lo que tenemos que hacer. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y pídele perdón. ¿Y cuál es la lógica de esto? Que lamentablemente, hermanos, como no somos perfectos, a veces hacemos cosas o decimos cosas que lastiman y dañan a los demás sin que nosotros lo sepamos. Y lamentablemente después viene la lluvia. Porque como tampoco nuestros prójimos son espirituales, responden de manera carnal, de manera natural. Y entonces al sentirse agraviados u ofendidos, arremeten en contra. Ahora, hay que tener claro también que como seres humanos no le vamos a caer bien a todo mundo. O sea, hay gente que nos saluda por respeto, pero no porque le caigamos bien. Hay gente que parece amigable, pero porque estamos dentro de un ambiente cristiano y aquí hay que comportarse. Pero no es porque sean nuestros amigos o porque nos amen. Eso debemos tenerlo claro. Ahora, por supuesto, cada quien va dando fruto en la medida que crece y madura. Pero si no hay crecimiento y si no hay madurez, tampoco va a haber fruto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo. Necesitamos tomar en serio nuestra vida espiritual. Necesitamos dar pasos en pro de nuestro crecimiento espiritual. Y entonces necesitamos dejar de ver la iglesia como una religión, la fe como una religión, como una práctica nada más que nos libera del juicio o del castigo de Dios, que es lo que un alto porcentaje de creyentes piensa. No, hay que ir a la iglesia porque si no, algo nos puede pasar. Algo le va a pasar por desobediente. Ahora, ir a la iglesia no lo exime de nada. No le exime de la cosecha de sus acciones. No crea que por ir a la iglesia se va a salvar de las consecuencias de los pecados cometidos. Solo le puede salvar de la consecuencia de los pecados cometidos el arrepentirse y apartarse del pecado. Pero si usted sigue en el mismo círculo vicioso y cree que porque va a la iglesia y ofrenda, Dios va a detener el castigo y le va a permitir seguir en la vida loca, está muy equivocado y equivocada. Porque no va a pasar así. La Escritura dice claramente, no erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, necesitamos tomar en serio nuestra vida espiritual. No podemos seguirnos dando el lujo de estar con un pie adentro y otro afuera. Eso es totalmente contraproducente. Porque mientras usted no haya tenido un verdadero encuentro con Jesús, mientras usted no haya experimentado la gracia del perdón de Dios, mientras usted no haya experimentado
la presencia del Espíritu Santo en usted, rompiendo esas ataduras, rompiendo esas compulsiones, rompiendo esa tendencia al pecado, su vida va a seguir siendo la misma. Ahora, no es eso lo que Dios quiere. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. El deseo de Dios es que haya paz entre Él y nosotros. Y que además la paz, que es fruto del Espíritu Santo, sea evidente en nuestra vida y pueda ser una forma de influencia para aquellos que están a nuestro alrededor. Le cuento brevemente. Mi familia experimentamos una situación grave hace 9 años. Estábamos a punto de perder nuestra casa. Teníamos una notificación de embargo y 30 días para desocuparla. Pero Dios abrió una brecha, abrió una puerta a través de medios jamás imaginados por nosotros. La gente que nos conocía, particularmente donde trabajaba mi esposa en ese momento, le decía: ¿y cómo usted puede estar tan tranquila sabiendo que le están quitando su casa? A lo que mi esposa respondía: yo sé que Dios nos dio esa casa y yo sé que Él tiene una solución. ¿Cuál es? No sé. Pero de que lo va a resolver, lo va a resolver. Y efectivamente así sucedió. Tuvimos un periodo de 80 días en lo que Dios aportó todas las soluciones y proveyó todos los medios y recursos para que se solucionara de manera favorable. A tal punto que han pasado ya 9 años, casi 10, y las cuotas están al día. Y en el corto plazo, con la ayuda del Señor, vamos a cancelar la totalidad del saldo que todavía hay. ¿Quién hizo la obra? La hizo Dios. Pero, ¿qué experimentamos en esa etapa? Esa paz, fruto del Espíritu Santo, que está ahí en medio de la adversidad, que está ahí en medio de la aflicción, que está ahí en medio de las condiciones más extremas que pueden haber. Cuando una persona, por ejemplo, le dicen que tiene un cáncer terminal, pero puede afirmar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando alguien es capaz de expresarse así en medio de un diagnóstico de muerte, es porque el fruto del Espíritu Santo se está manifestando ahí, a través de esa manifestación llamada paz. ¿Quiere usted experimentar la paz de Dios? Dice la Escritura que la paz de Dios es tal que sobrepasa todo entendimiento. A la gente natural le parece algo ilógico, algo incomprensible, porque es algo irracional que podamos estar en medio de la angustia, pero tranquilos. Dios desea darle esa paz. ¿Desea usted recibir esa paz? Las condiciones están dadas. Un verdadero encuentro con Jesús, un verdadero arrepentimiento y acciones que nos lleven a un verdadero crecimiento espiritual. Le animo a orar conmigo en esta oportunidad para que Dios produzca en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer. Padre, en esta hora te damos gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta, Señor, de los planes que tú tienes para nuestras vidas. Planes de paz, planes de bien, para que podamos obtener todas aquellas cosas que anhelan nuestro corazón. Dios amado, declaro tu presencia santa ministrando la vida de todos y cada uno de aquellos que
ven esta transmisión y que la verán posteriormente. Declaro tu gracia y favor sobre cada uno de ellos y declaro que se rompe todo patrón mental, todo patrón social, todo patrón familiar que les hace pensar, Señor, que tú quieres castigarlos. Que ahora ellos puedan entender que tú les amas y que deseas lo mejor para ellos, pero que es necesario un verdadero arrepentimiento. Dios amado, convence por tu Espíritu Santo y provoca en cada uno hambre y sed de tu presencia. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les conceda un sueño reparador. Gracias por su sintonía. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo abiertamente. Si algo no le quedó claro, vuelva a ver el video. Véalo cuantas veces sea necesario hasta que usted pueda comprender los conceptos. Y si algo, a pesar de ver el video nuevamente, no le queda claro, puede escribir por correo interno y con la ayuda del Señor le vamos a responder en el menor tiempo posible. Nuevamente gracias, nos vemos la próxima semana en este mismo horario y por este mismo medio. Bendiciones para todos.